Historia nocturna. Eso fue una tarde. Estaba yo en el patio de la casa comiendo un mango con sal cuando apareció Molina de repente. «Buenas, me guardaron almuerzo», gritó él muy liso desde la terraza. Me acuerdo que mi mamá le dijo en un tono entre la risa y la indignación que llegaba a buena hora para lavar los platos, a lo que él sonrió y siguió de largo sin pedir permiso ni nada, así como hace la gente fresca. Nada más me bastó verle la cara cuando atravesó la sala para saber que venía con alguna cambambería. «Hey, flaco, encontré una poza bella», me dijo. «Ya vienes tú con tus vainas hueso», fue lo que le respondí, porque él siempre andaba montado en tremendo patín y la mayoría de las veces eran puras exageraciones. Pero esa vez fue bastante insistente. «Hey, flaco, te lo juro, te vas a volver loco apenas veas la vaina. Queda para allá atrás de la finca que vimos la otra vez». «¿Cuál finca?», preguntó mi mamá, asomando la cabeza desde la puerta del patio que daba a la cocina. «Una finca que vimos saliendo por el camino viejo de la ciénaga, ma. Una que dicen que abandonaron», le dije. «Por allá no se van a meter», replicó ella. «Eso por allá es peligroso. Tú también, Molina, es que inventa. ¿Por qué no vas a ver que necesita tu abuela, que se la pasa quejándose de que tú nunca estás en la casa?» «Mi abuela es que exagera», respondió Molina. «Ya uno puede salir un rato porque ya anda buscando por medio pueblo dónde es que está uno». «No joda, Molina, pero es que la última vez te perdiste 3 días», le dije yo riéndome. «Bueno, los que sea, ¿vamos o qué?», me preguntó de nuevo. «¿No ves que no me dejan?», le respondí. «Tú eres como bobo», me dijo en voz baja, mientras me hacía seña con la mano de que me esperaba detrás del patio. En la casa esa teníamos un patio que daba en la parte del fondo con un cultivo de palma por donde se llegaba a una trocha que llegaba a un arroyo. Por ahí se caminaba más o menos media hora hasta llegar a la ciénaga. En ese entonces podíamos tener como unos 14 años. Teníamos como pasatiempo andar caminando por todos esos montes, buscando cualquier cosa para matar el aburrimiento, persiguiendo conejos, tumbando mango, buscando alguna poza de donde tirarnos o simplemente cogiendo sol. La pasábamos con los pies mojosos, la cara quemada y el pelo reseco, pero eso sí, felices. Al final sí terminé yéndome con Molina. Uno a esa edad no le huye a las malas horas, sino que las persigue. Yo sabía que nada bueno me iba a esperar siguiéndole los pasos a ese man, pero algo dentro de mi cabeza me empujaba. Y así fue como nos metimos la primera vez a esa finca. En realidad sí estaba sola, pero no sabíamos la razón por la cual estaba abandonada. Desde lejos se veía un enorme palo de tamarindo en la mitad de lo que al parecer era un establo. Luego estaba la casa, apenas las paredes y el piso, porque lo que eran puertas, ventanas y el techo como que se los habían robado con el tiempo. Todo estaba lleno de orina y excremento de animales. Se notaba que había sido en su tiempo una casa inmensa y bonita, con 6 cuartos, una sala como del tamaño de mi casa completa y una terraza con muchas plantas y cocoteros, en cuyo centro permanecía intacto un altar vacío en el que solamente había un pedazo de vela que se notaba tenía sus varios años de estar allí esperando a algún santo al cual alumbrar. El lugar me daba una sensación extraña. No era miedo, era más bien una inquietud. Un algo que me decía que no debíamos estar ahí. Aún así, nos dimos a la tarea de registrar cada rincón, de remover las baldosas que se podían despegar, de garabatear las paredes con trozos de ladrillos y hasta de orinar en lo que al parecer eran los baños, porque se veían las conexiones del desagüe. «Ajá, ¿y la poza?», le pregunté a Molina cuando ya no quedó más nada que observar. «Allá te está esperando. Vas a ver que no es mentira, que aguanta venir con los pelados a pasar un rato por acá», me dijo mientras se dirigía al fondo de la casa. Desde la parte de atrás se veía a unos 200 metros el paso del río fundiéndose con la ciénaga. Quien hubiese vivido en esa casa había construido un canal para tomar el agua, quizá para almacenar o para riego, porque también vimos restos de tubos metálicos oxidados que parecían de algún tipo de sistema de bombeo. Estos estaban sobre la orilla de un barranco en donde nos asomamos para apreciar una maravillosa caída de más o menos 4 metros. Digo maravillosa porque eso era lo que nos gustaba a nosotros encontrar, más porque ahí debajo estaba la poza y a decir verdad se presentaba como un gran descubrimiento, ya que nosotros estábamos aburridos de bañarnos en los mismos lugares. La dichosa poza era al parecer la zona de donde extraían el agua en esa casa. Era como una excavación en medio del canal
en donde se retenía una buena cantidad de agua. Lo particular es que había un barranco en forma de U que rodeaba el agua que se represaba en esa parte. Me acuerdo que las paredes de barro del barranco se levantaban formando una semicueva sobre la cual se reflejaba el agua como espectros luminosos danzantes. ¡Qué vaina bonita! Fue mi expresión al ver esa agua cristalina y de un aspecto refrescante que daban ganas de tirarse de cabeza sin pensarlo tanto. Pero primero lo primero, había que tantear. A veces en esas aguas así anidan babillas y otros animales que uno no se quiere encontrar cuando se sumerge de cuerpo entero. Entonces empezamos a tirar piedras. Ahí fue cuando notamos que la poza tenía una buena profundidad. Bajamos a revisar la zona alrededor y después de convencernos de que no iba a pasar nada malo, decidimos de una vez por todas empezar a tirarnos. Duramos como media hora haciendo maromas en ese barranco. En una de esas, Molina me dice que para apostar al que sacara tierra desde el fondo de la poza, pues la profundidad era considerable. De todas esas veces que me tiré, solo pude tocar el suelo una vez, con bastante esfuerzo y eso con la punta del pie. Pero yo tenía más aguante que Molina, así que le acepté la apuesta, 100 pesos, que en ese entonces eran como 4 meriendas. Y empezamos nosotros a tirarnos de cabeza. Ambos tratábamos de llegar al fondo con las manos, pero nada, era demasiado difícil. Nos tocaba patalear mucho y aguantar la respiración por bastante tiempo. El pecho sentía que se me comprimía demasiado, al punto que cuando salía y lograba respirar, me duraba doliendo por varios minutos. En una ya decidido a lograrlo, le dije a Molina que estuviera pendiente, pues iba a aguantar lo más que pudiera, que si no me veía salir, se tirara a buscarme. No recuerdo exactamente qué, pero cuando yo iba de cabeza, cayendo al agua, vi algo en la orilla de la poza. Algo oscuro, como una silueta mirándonos. En ese intento me sumergí con mucha fuerza y bajé como 3 metros con la sola entrada. Estando abajo, empecé a empujar con manos y pies para seguir bajando. En el agua dulce es fácil bajar, pero como uno no sepa respirar, le toca salir rápido y ahí es donde se complica el asunto, porque uno tiene que subir a pulso y como el agua no te saca tan rápido, uno se asusta porque uno cree que no le va a alcanzar la respiración para regresar. Recuerdo que llegué al fondo, agarré la tierra y me impulsé con los pies para regresarme. Pero ya en ese punto había aguantado mucho y la cabeza empezaba a dolerme. En un momento, ya casi viendo la claridad de la superficie, sentí un corrientazo en el cráneo y mi cuerpo, no sé por qué razón, reaccioné en automático tratando de respirar por la nariz, haciendo que se me fuese un montón de agua. Cuando salí no veía ni escuchaba nada. Tan solo apoyé el pecho sobre la orilla y me quedé ahí por varios segundos sin respirar, solo tratando de recobrar la movilidad. Cuando por fin recuperé el control de mi cuerpo, que apoyé con fuerza las manos, quedé de rodillas en la tierra y vomité toda el agua que me había tragado. Todo ese tiempo había sido consciente de que al lado mío estaba alguien, pero sabía que no era Molina. Veía solo sus pies pálidos sobre el barro y que sobre sus tobillos se extendía una tela negra. Cuando giré la cabeza, aún con dificultad para respirar y con el cuerpo adolorido, la vi. Una mujer vestida de negro. Era alta, como de 2 metros, con cabellos oscuros hasta la cintura. Tenía todo el vestido mojado, con el rostro lleno de heridas como cortes de cuchillo. Y lo más aterrador era que no tenía ojos. Sus cuencas estaban vacías, eran solo 2 orificios negros. Yo quise correr o gritar, pero el cuerpo no me respondía. Solo pude verla caminar delante de mí y hundirse en el pozo. Ahí estuve como por 15 minutos, con un dolor insoportable en el pecho que no me dejaba poner de pie, preguntándome dónde estaría Molina, que me había dejado ahí tirado. Pero al poco rato sentí que me agarraron el brazo. Levanté la mirada y era él. No me dijo nada, pero su rostro de espanto lo daba a entender todo. Como pude, empecé a caminar y cuando ya me sentí bien por completo, corrimos hasta el pueblo. Ninguno de los dos dijo nada. Cada uno siguió para su casa. No nos vimos sino como 3 días después, cuando venía yo de la tienda y me lo encontré con varios amigos echando el cuento. Ninguno nos creía y no sé por qué razón se nos ocurrió la brillante idea de decirle que fuéramos.
para que vieran que no era mentira, que ese lugar daba miedo. Ese día nuevamente revisamos la casa y nos dimos cuenta que todas las paredes estaban limpias, incluso las que nosotros habíamos rayado con ladrillos. Habíamos ido con 3 amigos más, de los cuales 2 se fueron juntos a revisar por la parte de afuera por su cuenta y que en un momento empezaron a gritar que fuéramos a ver. Estaban frente al altar que nosotros habíamos visto vacío. Esta vez había una figura de yeso, una mujer sin ojos. ¿Esto fue lo que los asustó?, nos preguntó uno de ellos riéndose. Molina y yo nos miramos las caras como tratando de explicar, pero no sabíamos ni qué decir. ¿Y dónde está la poza?, preguntaron. Pero cuando los íbamos llevando hasta esa parte, vimos que por el barranco venía subiendo una persona. Era un hombre con ropa como de trabajador. El tipo se veía extenuado, llevaba un machete en la mano izquierda y miraba para todos lados como buscando algo. Nosotros nos quedamos quietos pensando si correr o esperar para ver si nos decía algo por estar ahí. Pero el hombre solo nos miró y nos dijo: no se metan por aquí, que hay una culebra y no he dado para cazarla. Luego se acomodó el machete y caminó hacia nosotros, mientras los 5 permanecíamos por alguna razón estáticos sin mover un solo músculo o pronunciar alguna palabra, tan solo viendo cómo se acercaba y que de la nada la camisa que llevaba puesta empezaba a teñirse de sangre. Ninguno daba para reaccionar. Por nuestro cuerpo corría un miedo inexplicable que nos paralizaba por completo. Al final el tipo caminó entre nosotros y yo lo vi pasar a mi lado. Pude sentir su olor a sangre y a monte. Yo apenas y respiraba. Sentía que me iba a desmoronar de un momento a otro, pero justo cuando el hombre estuvo a nuestra espalda fue como un despertar, porque todos volteamos al tiempo, pero ya no estaba. No había nadie, solo aquel olor que de algún modo intuí todos estábamos sintiendo. No seguimos revisando más nada y nos fuimos corriendo de allí. Un amigo de los que fue esa vez fue el que terminó averiguando el cuento de lo que supuestamente había pasado en esa casa. Cuando le contó al abuelo lo que habíamos visto, yo tiempo después contrasté con otras versiones y todas tenían coincidencias. Que esa casa era de un señor que trabajaba con un demonio, al cual ofrecía sacrificios y que veneraba ahí en la finca. Pero pasó una noche que uno de sus trabajadores, de los que vivía ahí, se quedó sin mechones para alumbrar y se robó una vela del altar pensando en que no hacía nada malo. Pero cuando la tuvo en su cuarto, de repente empezó a ver una enorme serpiente acechando desde un rincón, que él enseguida sacó su machete y empezó a perseguirla, pero cada vez que le cortaba una parte, ésta se regeneraba por completo. Que estuvo así por toda la casa persiguiendo ese animal, pero cuando ya no vio más a la serpiente por ninguna parte, se dio cuenta entonces que le había quitado la vida a todos en la finca con el machete, incluyendo a su patrón. Lleno de rabia y miedo por lo que había pasado, tomó la figura del altar, le dio varios machetazos, pero al no poder romperla, la llevó hasta la poza y la tiró al agua. Dicen que ahí mismo se atravesó el estómago con el machete.